Del Colegio Nacional Dr. Emilio Pugo. Uno de nuestros invitados, el profesor filósofo Widilfo Astorga, que ha dejado su huella en la educación paraguaya, tanto por su labor docente como su obra titulada La risa fuerte. ¿Cómo está, profe? Un gusto tenerte en este nuevo episodio de Voces de Liliana, pero usted tiene la razón. Sí, bien, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para explorar juntos sobre sus experiencias y perspectivas, sobre su forma de escribir, su inspiración y su intención comunicativa. Risa Fuerte es la obra del autor paraguayo Widilfo Astorga. Desde nuestra lectura, este material ofrece una reflexión profunda sobre cómo las estructuras sociales moldean la vida de los individuos, comparando distintas culturas y su influencia en la formación del ser humano. Astorga utiliza ejemplos históricos y contemporáneos para ilustrar cómo las normas sociales pueden determinar el destino de una persona desde su nacimiento hasta el fallecimiento de la misma. Profesor, ¿podría presentarnos su libro a grandes ejemplos? Okay. Bueno, en primer lugar decirle que me gusta mucho la introducción que han hecho porque es como si alguien lo hubiese leído con seriedad y lo hubiese extraído eso que es esencial del libro. Como ustedes pueden ver ahí en ese banner, Widilfo Astorga, filósofo, en griego, La risa fuerte. La pregunta filosófica partía de la base de que los filósofos tratamos de responder alguna pregunta para la cual no existe ninguna respuesta satisfactoria. Y la pregunta que a mí me llamó la atención en ese momento de mi vida, hace 10 años atrás, es si nosotros los seres humanos realmente vivimos. Como dice ahí en la etapa vivimos, realmente los seres humanos o solo pasamos por la existencia al igual que las plantas y los animales. El resumen de todo el libro está en guaraní, la respuesta. Por añete catu y cobe añete ulira hamumba y cominte. Lo siento por lo que no hablamos guaraní. Básicamente entonces nosotros los seres humanos somos los únicos que podemos vivir de verdad. Sin embargo, la gran mayoría de las personas nacemos y morimos sin haber descubierto nuestra libertad y esencialmente eso que nos hace humanos, que podemos tomar la decisión de nuestra vida en nuestras manos. Y como dice un filósofo, Jean-Paul Sartre, que es uno de los ejemplos del libro, es que nosotros estamos condenados a ser libres, pero como dice otro, tenemos miedo a la libertad. Por ahí pasa un poco la reflexión. Buen día, profesor Widilfo. ¿Ha podido usted responder la pregunta que sigue el título de su materia? ¿Vivimos realmente los seres humanos o solo pasamos por la existencia al igual que las plantas y los animales? Ok. Como le había dicho en un comienzo, los filósofos tratamos de responder preguntas que no tienen respuesta, por lo tanto, cualquiera puede ser filósofo, cualquiera puede tener su propia respuesta. A veces es más difícil plantear la pregunta. Bueno, yo no había escuchado estas preguntas antes de este libro y me había gustado mucho, pero una pregunta así, bueno, yo lanzo mi respuesta. Y encontré como hitos históricos en que, al menos desde mi perspectiva, parecía ser que había seres humanos como que sobresalen de los demás seres humanos, y había puesto en primer lugar al gran maestro de la filosofía que es Sócrates, que sin embargo no escribió ningún libro y es muy reconocido, el filósofo más reconocido de toda la historia. Pero creo que lo que caracteriza desde mi punto de vista en su existencia particular es que él no hizo caso de la presión social que generalmente existe en toda sociedad. Para mí vivir realmente es eso, es tener la capacidad de escabullirte de la presión social y decir, no, yo no voy a hacer caso a esta presión, y no porque la sociedad diga que yo tengo que vivir de esta manera, yo voy a hacerlo. Solo te voy a explicar Sócrates para no alargarme, pero Sócrates hizo esto. Todos los filósofos de su época cobraban por su enseñanza, todos cobraban. Él, sin embargo,
habiendo escuchado una voz interior que le decía que no cobrase, él no cobraba, y es más, él era pobre y le enseñaba a todos gratuitamente. Esas dos características, enseñarle a los jóvenes y haber escuchado una voz interior, eso le condenó a muerte. La democracia de aquella época, año 500 a.C., le condena a muerte. Ese es el precio de vivir de verdad, hay que tener claro también. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a Jesús de Nazaret, que es el otro ejemplo que pongo a continuación. No se ajustó a las reglas de su época. Curar el día sábado fue su peor crimen, le condenaron a la cruz por eso, la forma de muerte en aquella época. El que más me impacta, Giordano Bruno, 17 de febrero de 1600, fue quemado vivo en una plaza en Italia, simplemente por demostrar científicamente que la tierra se mueve. Sin embargo, como la Biblia y otros escritos sagrados afirman de que Dios puso la tierra en un lugar fijo, que nunca se iba a mover ese lugar, entonces como al contradecir la Biblia y que estábamos saliendo de la Edad Media, que era teocéntrica, entonces por eso le condenan a muerte. Y él se deja quemar vivo, es decir, aunque le quemen, no renuncia a su propósito de vivir auténticamente su existencia. ¿Puede vivir? ¿Vivimos realmente? La respuesta es no. No vivimos realmente, es mi respuesta. Pero que sí podamos vivir realmente. Y siempre le digo a mis alumnos de filosofía, el único que vive acá soy yo, el resto no vive, no existe. Y eso parece muy fuerte, pero eso hace reflexionar al alumno de que para vivir realmente hay que tomar una decisión fundamental. Y por eso le felicito al compañero exalumno acá de Emilio Cuba, porque eso que está haciendo, trazarse su propio camino, él es eterno por sus escritos. Lo que hace que uno sea eterno, entonces es que se ha recordado siempre. 500 años atrás alguien vivía por aquí, pero nadie le recuerda, entonces nunca vivió. Vivir realmente es que nos recuerden dentro de 500.000 años y mientras haya existencia. Ok, esa es mi respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Muy buenos días, profesor Ruiz. Yo tengo una pregunta. Mi pregunta sería, profe, si tenés que elegir uno de los capítulos de tu material, ¿cuál sería y por qué? Ok, no recuerdo qué parte, pero sí sé a qué capítulo es. Yo elegiría la parte que habla de Henry Bergson, filósofo francés. Bueno, básicamente porque cuando hice mi tesis de filosofía, le elegí a este filósofo para investigar su respuesta de si Dios existe verdaderamente. Ustedes saben, yo terminé mi estudio universitario de filosofía en la Universidad Católica, y si bien la mayoría de mis compañeros eran estudiantes para sacerdocio y tal, como que siempre poníamos en tela de juicio si Dios existe o no. Yo en ese momento, fue el año 2008, comencé a hacer mi tesis de derecho, yo estaba seguro de una cosa, de que Dios existe. Es por mi historia, yo no podía terminar mi profesorado y había entrado en crisis porque todavía había estado vendiendo cosas por la calle y vendía especies para mantener a mi familia. Entonces dije, bueno, ya estoy condenado a hacerlo y es imposible que saque mi título. Pero un día, como me habían enseñado los sacerdotes jesuitas a hablar con Dios a partir de la Biblia, un día agarré, me levanté más temprano que lo habitual, leí la Biblia y Dios me dice, yo creía haber escuchado a Dios que me dice, Wilito, chico lindo, que me dice, Wilito, vas a sacar tu título de profesor de filosofía. Y yo le digo a Dios, ¿cómo no tengo plata? Y él me dice, no, yo te voy a regalar el título. Entonces se dieron cosas, yo le fui haciendo caso a esa voz, así como que recuerdan sobre que escuchamos interior. Yo fui haciéndole caso a esa voz y exactamente en ese mismo año, fue en el año 2005, yo terminé mi estudio de profesorado en filosofía. Entonces yo de algo estaba seguro, de que Dios sí existe. Pero Henry Bergson plantea una idea
en filosofía es loco. Plantea la idea de que realmente lo único importante es el creador. Una de sus obras se llama La evolución creadora. Henry Bergson nació en el año 1859, el mismo año en que publicara su libro Charles Darwin, La evolución de la especie. Entonces, él está marcado por la evolución, y en su libro La evolución creadora dice una cosa: solamente se puede explicar la evolución si es que vemos la energía de ese creador que a su paso va creando todo. Entonces en filosofía eso es una cosa de loco, porque hablar de Dios en filosofía no sé qué sea, no sé, de la iglesia, eso es loco. Y él no se quedó con eso. Su última obra se llamó Las dos fuentes de la moral y de la religión, y ahí demuestra que hay personas extraordinarias que tienen la capacidad de entablar una relación directa con Dios. Se les llama místicos, y hay personas que tienen esa intuición mística. Y yo estaba seguro de eso, y por eso Henry Bergson a mí me cautiva, me gusta mucho. Y yo creo que me rechazaron mi tesis la primera vez en el año que preparé, el año 2008, y me llevó después de 3 años terminar, y defendí recién en diciembre del año 2010. Y la intención del director de la facultad era que, era un doctor de filosofía, era que yo me empapara de Henry Bergson, de que yo hablara con su categoría. Yo creo que eso es lo que se ve en el capítulo del libro que habla de Henry Bergson, por eso me gusta mucho. Gracias por tu pregunta. Gracias, profesor Wilfo. Mi pregunta va dirigida a usted. Y después de la lectura y revisar tu material, en la introducción habla de la no vida y de la falsa existencia humana. ¿Podrías explayarte mejor sobre eso? Podría, pero no voy a hacerlo. La falsa existencia humana. Bueno, vivir haciendo lo que todo el mundo hace no es vivir, es lo que los animales y las plantas. Bueno, mi ejemplo siempre de las abejas. Las abejas desde que salen, de que eclosionan, desde que nacen, ya están totalmente predestinadas de todo lo que va a hacer. La mayoría de las sociedades, gracias a sus reglas y la presión social, consigue exactamente lo mismo, y nosotros, siendo seres inteligentes y no netamente instintivos, terminamos siendo como las abejas. Es decir, hacemos lo que tenemos que hacer, sin preguntarnos siquiera si está bien o está mal, pero es lo que tenemos que hacer, y vivimos las reglas que alguna vez algunas personas crearon para asegurar su subsistencia. Entonces, yo le llamo a eso falsa existencia humana, y hacer las cosas sin una autodeterminación. Autodeterminación es: yo decido vivir mi vida de esta manera, pero para eso uno tiene que ser consciente y no solamente seguir la línea de lo que todos hacen. Buenos días. Mi pregunta va referida al profesor Luis Favor. ¿Por qué crees que tu libro no es uno más del mundo? ¿Cuáles son las características que lo hacen diferente? Bien. En la introducción del libro se menciono de que si lees el libro como si fuese uno más, entonces no vas a sacarle el provecho. Si vos vivís como todos y lees el libro como todos, entonces vas a terminar siendo como todos. ¿Okay? La idea del libro es exactamente que vos no seas como todos. Buenos días, profesor Wilfo. Soy una alumna de grado y mi pregunta es: ¿cómo conectar el humor con la risa con otros contenidos que tiene tu libro? Okay. ¿Cómo escribir un libro? Era el desafío de un escritor italiano, no para él ya se lo sabía hacer, él sabía escribir muy bien, y su desafío era para con sus alumnos. Llegar a la universidad en Italia, y entonces digo, voy a escribir una novela para enseñarle cómo se escribe un libro. El autor es Umberto Eco, y
así como dijo el compañero, son libros que te atrapan de un comienzo y ya no querés soltarlo. Y yo vendía especies en ese momento, vendía cosas por la calle. Y yo inclusive en mi bicicleta me iba leyendo, me encantaba el libro. Todo mi tiempo libre dedicaba a leer ese libro. Y te atrapa. Sin embargo, en ningún momento encontré la referencia al título. Y de que comencé a leer, quería saber por qué se llama el nombre de la rosa. Y solamente una frasecita en latín en una parte dice, in nomine de la rosa, algo así, ¿verdad? Y dije, qué hombre de autor, ¿verdad? Y después, como era para enseñar cómo escribir libro, agarré el otro libro que escribió sobre ese mismo texto, que se llama Apostilla al nombre de la rosa, en donde Humberto Eco explica de por qué le puso ese título, de por qué es un personaje, etc. Y una de las cosas que aprendí es que el título no tiene que decir mucho del libro. Propiamente, la risa fuerte de hecho no dice nada del libro, propiamente. Solamente un mensaje subliminal que con otras cosas. Eso, nada más. Bueno, queremos agradecer sinceramente al profesor Will Pastorga por compartir con nosotros su visión y creatividad a través de su libro Risa Fuerte. Su pasión por la educación, filosofía y la literatura es verdaderamente inspiradora. Esperamos que esta entrevista haya sido enriquecedora para nuestros lectores y oyentes. Les invitamos a seguir leyendo y descubriendo las obras de estos talentosos autores. Muchas gracias por su tiempo y generosidad. Esperamos volver a tenerlo en el próximo programa. Es momento de algunas palabras o reflexiones finales del invitado. Yo también agradecido. La verdad no pensé que sería tan lindo esto, como una actividad más del colegio. Yo soy parte de la casa, entonces sin embargo me sorprendieron y agradezco y les felicito. La educación y la literatura tienen el poder de transformar vidas. Esperamos que las historias y experiencias compartidas hoy nos inspiren a seguir adelante y a nunca dejar aprender y crecer. Les esperamos en el siguiente capítulo de Voces en Viana.